con una resistencia R1, conectadas a continuación de esta, y en paralelo las resistencias R2 y R3. Cada una de ellas es de 100, ¿qué es este signo? ¿100 qué? 100 ohm. Muy bien, 100 ohm. Calcula la resistencia resultante conectada en paralelo, la resistencia total del circuito y la conductancia del circuito en paralelo y la total. Bueno, el enunciado sugiere varias interpretaciones. ¿Por qué? Porque por esta palabra, porque cuando dice conectadas a continuación, entonces, cuando dice a continuación, no queda bien claro a qué se está refiriendo, entonces da lugar a distintas interpretaciones. Entonces, lo importante, o sea, es que ustedes sean coherentes con la interpretación que eligieron. Entonces, nosotros vamos a, digamos, sugerir una forma para resolver el ejercicio, pero podrían existir otras. Pero como le dije antes, lo importante es que ustedes después hagan los cálculos de acuerdo a cómo interpretaron el enunciado, ¿no? Bueno, nosotros vamos a elegir esta forma para representar el circuito. Acá tenemos este elemento dentro del circuito. ¿Qué elemento es este? Muy bien, la pila. Y tenemos las tres resistencias. Acá está la resistencia 1, y acá está la resistencia 2 y la resistencia 3. Fíjense, la resistencia 2 y la resistencia 3 entre sí están en paralelo, ¿no? Pero ambas están en serie con respecto a la resistencia 1. O sea, la resistencia 1 está en serie con respecto a estas dos resistencias. Cada una de esas resistencias vale 100 ohm, y la corriente circula, digamos, en sentido convencional, desde el polo positivo hacia el polo negativo del circuito. Esto por convención. Este es el sentido de circulación. Bueno, muy bien, ¿queda claro el planteo del circuito? Bien. ¿Hasta ahí está bien, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál es la resistencia resultante conectada en paralelo? Cuando decimos la resistencia resultante conectada en paralelo, nos vamos a referir a esta resistencia que tenemos acá. O sea, tenemos la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, la resistencia resultante conectada en paralelo es son estas dos resistencias, la 2 y la 3, porque estas dos son las que están en paralelo, ¿no? O sea, entendemos así esta pregunta. Entonces, ¿cómo calculo esta resistencia total, ¿no? Bueno, aplicamos las leyes que habíamos visto antes en la teórica. Cuando las resistencias están en paralelo, se cumple lo siguiente. 1 sobre la resistencia total, que es la que quiero averiguar, es igual a 1 sobre R2, que es esta, más 1 sobre R3, que es esta. Bueno, resuelvo las cuentas, despejo la resistencia en paralelo y me da 50 ohms. ¿Se entiende, chicos, cómo lo hice? ¿Alguna duda del planteo? Profe, yo no entiendo por qué se pone que la resistencia 2 y la resistencia 3 es 100. O Por sea, el enunciado lo dice. ok. Cada una de ellas vale 100 ohms. Ah, genial. Yo había entendido que las 3 valían 100. No, porque dice cada una de ellas. Cada una vale 100. Genial, gracias, perdón por la... Nada, no, está bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Fíjense que como están en paralelo, no puedo obtener la resistencia total de estas dos sumándolas. No me da 200, me da 50, porque la fórmula es esta.
Eso lo entendieron, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sigamos adelante. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Bueno, entonces, ¿cómo averiguo la resistencia total del circuito? Que es todo esto. Entonces, por un lado tenemos R1 y por otro lado tenemos R2 y R3. R2 y R3 están en paralelo, pero ambas están en serie con respecto a R1. Entonces, la resistencia total es R1 más RP, o sea, la que calculamos antes, la resistencia total en paralelo. O sea, R total es R1 más RP. Acá utilizando entonces la fórmula para resistencias en serie. ¿Por qué? Porque R1 está en serie con estas dos. Entonces, R1 vale 100 por enunciado, RP, o sea, la resistencia total en paralelo, vale 50 porque lo acabamos de calcular en el punto anterior. Entonces, la resistencia total del circuito es 150 ohms. ¿Se entiende, chicos? Este Sí, paso. profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno. Y ahora nos pregunta la conductancia del circuito en paralelo, que es esta conductancia, y la conductancia del circuito total, que es todo. Hay diferentes maneras de calcularlo. O sea, una vez que ustedes ya tienen la resistencia en paralelo o la resistencia total, es fácil calcular la conductancia porque nosotros sabemos que conductancia es el inverso de resistencia. Entonces, eso sería una manera fácil. Pero para practicar las leyes que vimos antes, las relaciones que vimos antes, en vez de ir por el camino fácil, vamos a ir por el camino difícil, pero así practicamos. Entonces, ¿cuál es la conductancia del circuito en paralelo? Esta conductancia. Bueno, entonces ahora, o sea, cuando las resistencias están en paralelo, yo puedo calcular la conductancia en paralelo como la suma de las conductancias individuales. O sea, esta conductancia en paralelo es conductancia en 2 más conductancia en 3. ¿Cuánto vale la conductancia en 2? Bueno, sabíamos que conductancia es 1 sobre resistencia. Entonces habíamos pronunciado que resistencia era 100 ohms. Entonces, la conductancia en 2 es 1 sobre 100 ohms. De la misma manera, la conductancia en 3 es 1 sobre 100 ohms también. Entonces, la conductancia total en paralelo es 2 sobre 100 ohms. Hacemos la división y nos da 0,02 Siemens. ¿Por qué se fue el ohm y apareció el Siemens? Porque acuérdense que 1 sobre ohm es igual a Siemens. O sea, la medida de conductancia es el Siemens. La medida de resistencia es el ohm. Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Van siguiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Y ahora la conductancia total del circuito. Entonces, habíamos dicho, por un lado tenemos esta resistencia 1, que está en serie con estas dos, que a su vez estas dos están en paralelo. Entonces, vamos a utilizar para calcular la conductancia total la fórmula de conductancia combinada cuando teníamos resistencias en serie. Entonces tenemos esta resistencia, que corresponde a R1, en serie con esta otra resistencia que corresponde a R2 y R3. O sea, esta resistencia G1 en serie con la resistencia GP que acabamos de calcular en el punto anterior. Entonces, 1 sobre GT es igual a 1 sobre G1 más 1 sobre GP. Reemplazo por los valores correspondientes, hago el cálculo, despejo GT y me da que la conductancia total del circuito es 0,77 Siemens.
¿Está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Seguimos con el siguiente problema? ¿Alguna duda de este problema quedó? Bien, vamos al siguiente problema. El problema 3. Dice, grafica para los elementos del grupo 1 de la tabla periódica el delta H de hidratación, la diferencia de entalpía de hidratación, en función del radio no hidratado. Haz lo mismo para los elementos del grupo 2. Fundamenta las tendencias observadas para cationes del mismo grupo y para cationes de distinta carga, pero radio no hidratado similar. Entonces, acá tenemos los iones, acá tenemos el radio no hidratado en Armstrong, en esta columna la movilidad, y finalmente en la última columna la diferencia de entalpía, el delta H de hidratación. Bueno. Entonces, primero, recuerden, en la tabla periódica, las columnas son los grupos, entonces este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Para hacer el gráfico, el hidrógeno lo vamos a descartar porque ya habíamos visto que con el hidrógeno pasa algo raro y ya habíamos explicado por qué era esa movilidad tan grande del protón. Así que del hidrógeno nos vamos a olvidar y vamos a trabajar con los otros elementos. Entonces, este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Entonces, a lo que se refiere cuando dice el grupo 1 de la tabla periódica. Y el grupo 2 que acá aparece. Grupo 1, grupo 2. Entonces, estos elementos que nosotros tenemos acá son los elementos del grupo 1 y estos otros elementos que tenemos acá son los elementos del grupo 2. Muy bien. Fíjense que en estos elementos del grupo 1 la valencia es más 1 y en estos elementos del grupo 2 la valencia es más 2. Son todos cationes. En estos elementos que estoy marcando, ¿no? En los que estoy marcando. Bien. Entonces, a ver, ¿qué pasa, digamos, con la relación entre el delta H de hidratación y el radio no hidratado en Armstrong para estos elementos del grupo 1? En la medida que aumenta el radio no hidratado, el radio no hidratado, acuérdense que es el radio iónico, ¿no? ¿Qué pasa con el delta H de hidratación? A ver si alguno me lo puede decir. Aumenta. Claro, en valor numérico aumenta. Y, digamos, aumenta. Y en valor absoluto Se reduce. Disminuye. Exactamente. Bien, entonces, ¿esto a qué se debe? En la medida que aumenta el radio no hidratado, se reduce la densidad de carga. ¿Cómo se reduce la densidad de carga? Se reducen también las interacciones ion-dipolo. O sea, el ion se va a rodear por menos moléculas de agua. Entonces, el radio hidratado va a ser más chico, disminuye el radio hidratado. O sea, entonces dijimos que el ion va a estar rodeado por menos moléculas de agua. Por eso, el valor absoluto del delta H de hidratación, que de alguna manera cuantifica el grado de hidratación, por eso el valor absoluto
se hace más chico. Se hace más chico porque el ion está rodeado por menos moléculas de agua. Pero el valor numérico aumenta. ¿Por qué? Porque ese delta H es negativo. Digamos, es un proceso exotérmico. Entonces, el valor numérico aumenta. Es decir, el valor se hace menos negativo. Es decir, el proceso es, decirlo entre comillas, ¿no? Menos exotérmico. Paralelamente, como se reduce el radio hidratado, la movilidad del ion aumenta, o sea, es más fácil para el ion movilizarse. ¿Entendieron esas relaciones, chicos, que acabamos de explicar? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. ¿Sigo? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el grupo 2 y vamos a ver algo análogo. O sea, vamos a ver que en la medida que aumenta el radio no hidratado, el delta H de hidratación en valor numérico va aumentando. Y en valor absoluto se va haciendo más chico. Y la misma razón que vimos antes, es análogo, ¿no? Mayor radio no hidratado, menor densidad de carga, menor radio hidratado, y eso lleva a que el valor numérico de delta H aumente y el valor absoluto disminuya. En paralelo, un menor radio hidratado implica una mayor movilidad iónica. O sea, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 pasó lo mismo, ¿no? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Ahora el ejercicio me plantea otra situación. Me dice, diferencias entre cationes con distinta carga, pero con radio no hidratado similar. O sea, ahora quiero estudiar el efecto de la carga para dos iones que tengan más o menos el mismo radio no hidratado. Entonces me fijo y puedo ejemplificar con el litio y con el magnesio, estos dos iones. Porque fíjense que tienen más o menos el mismo radio no hidratado, alrededor de 0,6 Armstrong, pero claro, el litio tiene una valencia de +1 y el magnesio tiene una valencia de +2. O sea que, digamos, la carga en el magnesio es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Se dice, diferencia entre ambos cationes. ¿Qué va a pasar? Bueno, el magnesio tiene más carga, con lo cual va a tener una mayor densidad de carga, por lo que explicamos antes en la teórica, por lo cual va a tener un radio hidratado mayor, o sea, se va a rodear de más moléculas de agua. Eso va a producir, por un lado, una menor movilidad iónica. Por el otro lado, va a producir una reducción del valor numérico de delta H, pero un aumento del valor absoluto de delta H. Y eso es lo que ustedes pueden ver en la tabla. ¿Bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. ¿Sigo?
¿Sigo adelante? Sí. Bien. Bueno, vamos con otro problema. Con el problema 6. Dice así. En los tejidos sanos de mamíferos, la proporción de NAD+, NADH es aproximadamente 1. Por lo cual, la concentración de NAD+ y NADH, o sea, ambas concentraciones son comparables. Si los potenciales de reducción estándar son lo que se indican acá, calcule el delta B de la reacción óxido-reducción con su correspondiente signo, suponiendo unitaria la concentración de oxígeno gaseoso y de agua, de oxígeno y de agua. Propone la reacción para que dicha reacción sea espontánea y cómo sustenta el punto B. Bueno, primero, este delta B que nos están pidiendo, o sea, es una diferencia de potencial eléctrico, es un voltaje, es el delta E. O sea, acuérdense que la diferencia de potencial de reducción era una diferencia de potencial eléctrico. O sea, este delta B que nos están pidiendo es el delta E. Y como información nos dan las reacciones, digamos, fíjense que las dos reacciones en el enunciado nos las están indicando como reducciones. Fíjense, la reducción del NAD+, y la reducción de oxígeno y protón para dar agua. O sea, las dos reacciones nos las están indicando como reducciones. Acá hay un detalle, adelante de este protón hay que agregarle el valor 2 para que quede equilibrado, ¿no? Agréguenlo en el enunciado. Ahora, nos están dando las dos reacciones como reducciones, y nosotros tenemos que plantear cuál será una reducción y cuál será una oxidación, porque es una reacción redox. Entonces, en una reacción redox, digamos, hay una especie que se tiene que reducir y otra se tiene que oxidar. O sea, no se pueden reducir las dos. Entonces, tengo que elegir cuál especie se va a reducir y cuál se va a oxidar. Y tengo como información el potencial de reducción estándar para cada una de las reacciones. Que en el primer caso es menos 0,320 volt y en el segundo caso es 0,82 volt. Entonces vamos a ver cómo puedo ir planteando el ejercicio. Calcule delta B. Habíamos dicho que, bueno, delta B que nos están pidiendo es igual a delta E, lo mismo. Lo mismo. Si suponemos condiciones estándar, ¿no? El enunciado no aclara, y que yo supongo condiciones estándar, es decir, 25 grados Celsius y una atmósfera. Como además el enunciado sí aclara que la relación entre NAD+ y NADH es 1, entonces delta E es igual a delta E estándar. Fíjense en esta fórmula, se les voy a mostrar acá, que hemos visto. Fíjense que acá está la relación entre delta E y delta E estándar. Pero fíjense que en el enunciado nos dicen que todas estas concentraciones valen 1. Entonces, este logaritmo me da 0, entonces delta E es igual a delta E estándar. ¿Está bien? Bueno. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular delta E estándar. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues, tenemos que plantear una de estas reacciones como oxidación y otra de estas reacciones como reducción. Entonces tenemos que elegir, una va a ser la de oxidación y otra la de reducción. Entonces, ¿cuál elijo? Bueno, a priori, o sea, después vamos a confirmar si la elección fue buena o no, pero a priori voy a elegir que la reacción de reducción es la que tiene un mayor valor de potencial de reducción estándar. ¿Está bien? Entonces, la de arriba va a ser la de oxidación y la de abajo va a ser la de reducción.
Como yo planteo que esta es mi reacción de arriba, es la de oxidación, la tengo que dar vuelta con respecto a lo que dice el enunciado. Fíjense que en el enunciado, digamos, acá del lado izquierdo están los reactivos y del lado derecho están los productos. Entonces, ahora, como yo planteo que esta reacción va a ser la de oxidación, la tengo que dar vuelta. Y NADH me queda de la izquierda, del lado de los reactivos, y NAD más protón, más 2 electrones, me queda del lado derecho, del lado de los productos. ¿Está bien? No altero el signo ni el valor de los potenciales de reducción estándar. Esos los mantengo igual que como se mencionan en el enunciado. Entonces, ahora, ¿cómo calculo la diferencia del potencial estándar? El delta E cerito. Aplico la fórmula que habíamos visto en la teórica. Lo hacemos como el potencial estándar de la reacción de reducción menos el potencial estándar de la reacción de oxidación. Es decir, 0,82 volt por esta reacción, la reacción de reducción, menos 0,32 volt, porque este es el potencial de reducción estándar de la reacción de oxidación. Fíjense, azul, 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 rojo, rojo, rojo. Hago las cuentas y la diferencia de potencial estándar me da 1,14 volt. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá con el ejercicio? Profe, Sí. si pasa lo contrario, si pongo el menos 0,32 en voltaje en estándar de reducción. Si vos lo planteás de la manera contraria, si vos planteás la primera como reducción y la segunda como oxidación, vas a obtener, en este caso, yo porque ya lo sé el resultado, ¿no? Vas a obtener un delta E estándar negativo. Ok, entonces no sería. Y entonces no es espontáneo. Ah, listo. Precisamente de eso se trata la segunda parte del ejercicio. Gracias. Bien, entonces bueno, esta fue nuestra propuesta. Y con esta propuesta obtuvimos un delta E cerito estándar, un delta E estándar de 1,14 volt, que es un valor positivo. Entonces, ¿por qué en esta propuesta la reacción es espontánea? ¿Por qué con esta propuesta la reacción termina siendo espontánea? ¿Por qué fue buena la propuesta? ¿Por qué fue buena la elección que hicimos a priori? Porque obtuvimos un delta E cerito mayor que 0. Y por esta relación, cuando el delta E es mayor que 0, el delta G es menor que 0. Y un delta G menor que 0 indica un proceso espontáneo, exergónico. Bien, ahora queda más claro la pregunta que me hicieron antes. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda más con este ejercicio? No. Bueno, ¿sigo adelante? Bueno, entonces vamos con el punto 7. Punto 7 dice lo siguiente. Dispones de dos soluciones de cloruro de magnesio cuyas concentraciones son 10 nanomolar y 100 milimolar, respectivamente. Calcule la fuerza iónica de cada una de ellas y compara ambos valores.
el coeficiente de actividad media de cada solución, considero un valor de K de 0,5, porque bueno, consideramos que es agua. La actividad de cada solución, y bueno, como ya dijimos, tengan en cuenta que el solvente es agua. Entonces nosotros lo vamos a hacer para una de las concentraciones, lo vamos a hacer acá y después, bueno, ustedes lo pueden hacer para la otra, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo, nada más que cambiando los valores. Entonces, la disociación, o sea, que se plantea en agua del cloruro de magnesio es esta, ¿no? El cloruro de magnesio se disocia en 3 iones, o sea, un ion magnesio que tiene una valencia de 2 más, y 2 iones cloruro, cada uno de los cloruros tiene una valencia de menos 1. Entonces, el magnesio es el catión, el cloruro es el anión. Bueno, bien, entonces, bien, hay que calcular la fuerza iónica, el coeficiente de actividad media y la actividad de cada solución. Entonces vamos a aplicar las fórmulas que vimos en la teórica, ¿se acuerdan? Fue lo último que vimos acá, fórmulas que aparecieron por acá y yo le dije, bueno, pues lo vamos a ver en un problema con un mayor desarrollo. Y bueno, acá llegó la hora de mostrar ese problema. Entonces, bueno, primero vamos a calcular la fuerza iónica. Vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Primero vamos a plantear la disociación del cloruro de magnesio, como está planteada en el enunciado, y, digamos, vamos a trabajar con la concentración de 10 nanomolar, y vamos a poner todas las concentraciones en molar, y vamos a fijarnos cómo queda la concentración para cada uno de los iones. O sea, vamos a ver la concentración para el cloruro de magnesio era de 10 a la menos 8 molar. Entonces, la concentración del ion magnesio, cuando se produce la disociación, queda en 10 a la menos 8 molar. Pero acá tenemos 2 iones cloruro, entonces para el cloruro la concentración va a ser 2, por este 2 de acá, por 10 a la menos 8 molar. Bueno, tengo que considerar también para el ejercicio la disociación del agua. ¿Por qué? Bueno, porque el agua también se disocia. El agua, el H2O, se disocia en protones y oxidrilos. A pesar de que es un proceso reversible, lo tengo que considerar. Entonces, en condiciones estándar, que es en las que suponemos que estamos trabajando, sabemos que la concentración del agua es de alrededor de 10 a la menos 7 molar. Entonces, las concentraciones de protones y oxidrilos son también de 10 a la menos 7 molar. Este dato no está en el enunciado, no se lo dicen explícitamente, pero, digamos, es prácticamente un dato teórico. O sea, la concentración de agua, que es el solvente, en una solución electrolítica, bueno, es esta. Bien. Bueno, entonces, ahora tengo que calcular la fuerza iónica. Tengo que calcular la fuerza iónica, entonces tengo que pensar en todos estos iones que aparecen acá. En el ion magnesio, en el cloruro, pero también en el protón y en el oxidrilo. Entonces, primero vamos a hacer toda esta suma y después vamos a dividir por 2. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo que sumar? Tengo que sumar el producto de la concentración de cada ion por su valencia al cuadrado. Entonces, vamos con el magnesio. ¿Cuál es la concentración del ion magnesio? 10 a la menos 8 molar. Es este 10 a la menos 8 que aparece acá. O sea, estos valores los tengo que poner en molar. Por eso hice el cambio, el pasaje de unidades, ¿no? O sea, para
para la fuerza iónica, esta concentración tiene que estar en molar. Por eso pasé los datos a molar. Entonces acá empezamos con el magnesio. Entonces 10 a la menos 8 molar es la concentración. Este 10 a la menos 8 molar es esto. Es esta concentración. Por 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? 2 es la valencia. La valencia del magnesio es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces este 2 es este Z de acá. Y el cuadrado, bueno, es este cuadrado acá, por definición. Bien, ahora vamos con el cloruro. ¿Cuál es la concentración del cloruro? La concentración del cloruro es 2 por 10 a la menos 8 molar. Es todo esto la concentración del cloruro. Bien, entonces esto, 2 por 10 a la menos 8 molar, es esta concentración de acá. Fíjense que ahora sumo. ¿Cuál es la valencia para el cloruro? Menos 1. Es este menos 1 acá. Este menos 1 acá es el Z para el cloruro. Tiene que ser al cuadrado. Este 2 de acá, índice, está elevando al cuadrado, este 2 es este 2 de acá. Entonces, magnesio más cloruro, y ahora tengo que seguir con protón y con oxidrilo. Aplico exactamente los mismos principios. Entonces, esperen que... Un momento. Bien, apareció. Faltó un paréntesis acá. Ahora sí. Bueno, ahí está. Sumo magnesio con cloruro, con protón y con oxidrilo, y después divido por 2 y me da este valor. Esta es la fuerza iónica. 1,3 por 10 a la menos 7. Bien, ¿se entiende, chicos, cómo llegué al valor de la fuerza iónica? ¿La Yo cuenta esta? me confundí, ¿puedes repetir otra vez? Decime qué punto, digamos, Hiciste como que no quedó claro. yo seguí 1 sobre 2. Eso lo pusiste entre todos, ¿no? Lo dividiste en todo el resultado en 2. Claro, yo primero hago toda esta suma, que está entre paréntesis, ¿ves? Toda esta suma. Claro. Azul, más verde, más violeta, más marrón. Toda esta suma, Sí. al resultado de esta suma lo divido por 2. Ah, ok, ya entendí. Sí, ya está. Listo. Sí, ya entendí. Me confundí porque creí que todo esto era para todo. Y lo hiciste individualmente, ¿no? Sumo todo y al resultado de la suma lo divido por 2. Claro, sí. ¿Está bien? Sí, sí, ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se entendió cómo llegué con esta cuenta? ¿Algo para comentar? ¿Algo que no se entendió? Bien. Pero aquí no se terminó el asunto, porque nosotros ya conocemos cuál es la fuerza iónica, pero ahora tenemos que calcular el coeficiente de actividad media, con esta fórmula que tenemos acá. Para calcular el coeficiente de actividad media, tenemos que elevar 10 a todo esto. Cuidado que acá hay un signo negativo, es decir, hay que elevar 10 a la menos K por, digamos, el módulo del producto de la valencia del catión y la del anión por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. La fuerza iónica la calculé antes, de este valor de acá, y ahora le calculo la raíz cuadrada y me da 3,6 por 10 a la menos 4. Entonces, la raíz cuadrada de la fuerza iónica ya la tengo. K es 0,5, me lo dieron en el enunciado, no hay problema. Y la valencia del catión y la valencia del anión también la sé. La valencia del catión es la valencia del magnesio, que es 2 más, y la valencia del anión es la valencia del cloruro, que es menos 1. Pero fíjense que como acá está el módulo, este es el signo módulo, uno dice, bueno, yo calculo 2 por menos 1, me tiene que dar menos 2.
Bueno, pero hay un módulo. Entonces, como hay un módulo, el valor queda positivo. Bueno, entonces, resuelvo lo que hay en el índice, digamos, de esta potencia. Después elevo 10 a ese índice y me da un coeficiente de actividad media de 0,99, bastante cercano a 1. Lo cual es bastante lógico porque la solución estaba bastante diluida también. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió el procedimiento para calcular el coeficiente de actividad media? Sí, profe. ¿Sigo? Y que nos dio 0,99, muy cercano a 1, porque la solución estaba muy diluida. Entonces, la actividad es ese coeficiente por la concentración de la concentración de la sal, del soluto, que era 10 por 10 a la menos 8 molar. Entonces, me da que la actividad es 9,9 por 10 a la menos 9 molar. Muy, muy parecido a la concentración. Y eso es lógico porque, digamos, este soluto estaba muy diluido. En la medida que aumente la concentración del soluto, esta actividad va a ir siendo cada vez más chica con respecto a la concentración. Acuérdense que la actividad era la concentración efectiva. Bien. ¿Se entendió, chicos, este ejercicio? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Algo para comentar? ¿Algo para añadir? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieren plantear? ¿Podemos avanzar? ¿Podemos avanzar? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Bien. Un ejercicio más. Tenemos tiempo, ¿no? Nos queda tiempo. Tenemos un montón de tiempo, ¿no? O sea, yo tengo más o menos las 4 deben ser, está bien, ¿no? ¿Seguimos, chicos? Sí. Bien. Entonces, aprovechemos y hagamos un ejercicio más. Vamos a hacer este ejercicio que por ahí plantea cierta complicación. Para hacerlo, vamos a hacer una modificación en el enunciado. Vamos a modificar para que no se les complique tanto, donde dice NADH, ven acá en el enunciado del ejercicio 5, donde dice NADH, reemplácenlo por NADMás, y donde dice NADMás, reemplácenlo por NADH. Simplemente eso. O sea, cambien eso en el enunciado. Bueno, entonces, este ejercicio dice así. El transportador de electrones NADH reduce al acetaldehído a través de la fermentación alcohólica. Calcule el delta B, o sea,
otra vez, el delta B es la diferencia del potencial de reducción, es el delta E. Acuérdense que el delta E se mide en volt, ¿no? Entonces, calcula el delta B para que la reacción sea espontánea, considerando que la concentración de etanol, fíjense esta nomenclatura, chicos, por ahí algunos la sabían y otros no. Los corchetes indican concentración. Cuando pongo etanol entre corchetes, significa la concentración de etanol. Y la concentración de NAD, yo les dije que cámbienlo por NAD+. Y la concentración de NAD+, es la décima parte de la de acetaldehído y la concentración de NADH. Bueno, ¿cómo sustenta el punto anterior? Y acá nos dan, entonces, nos indican las dos reacciones como reducciones, o sea, la reducción del acetaldehído para dar etanol y la reducción del NAD+ para dar NADH. Entonces, acá nos están indicando también los potenciales de reducción estándar para cada una de estas reacciones. Para la primera es menos 0,197 volt y para la segunda es menos 0,320 volt. Claro, fíjense que los dos es negativo. Bueno, ¿quedó claro el enunciado, los distintos elementos, lo que hay que cambiar? Sí. Bien, entonces, una vez hecho ese cambio, tenemos lo siguiente, bueno. Como siempre, en este tipo de ejercicios, hay que plantear que una de las reacciones es de oxidación y que la otra es de oxidación. Entonces, como dijimos antes, a priori voy a elegir como la reacción de reducción aquella que tiene un potencial de reducción estándar mayor, que es la de abajo. Y después, con el desarrollo del ejercicio, voy a ver si elegí bien o no. Pero vamos a empezar de esa manera. Entonces, el mayor potencial de reducción estándar es este, ¿no? Porque menos 0,197 volt es mayor que menos 0,320 volt. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Entonces, bueno, estaban planteadas las dos reacciones en el enunciado como reducciones. Entonces, ahora, como dije que esta va a ser una oxidación, la tengo que invertir, ¿no? Con respecto a cómo estaba en el enunciado. El enunciado estaba de esta manera, con el NADH como producto, entonces ahora tengo que invertir y indicar el NADH como reactivo. Y eso es lo que hago acá arriba. O sea, la que estaba planteada como reducción la dejo igual. La que planteé como reducción la dejo igual a como estaba en el enunciado. La que planteé como oxidación la coloco a la inversa de como estaba en el enunciado. Bueno, entonces comienzo calculando la diferencia de potencial de reducción estándar con estos valores que teníamos acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, con la fórmula que vimos. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo haciendo el potencial de reducción estándar de la reacción de reducción menos el potencial de reducción estándar de la reacción de oxidación. Entonces es menos 0,197 volt menos 0,32 volt. Fíjense, rojo, rojo, azul, azul. Resuelvo y el resultado me da 0,123 volts. Positivo. O sea que por ahora voy bien. Por ahora parecería que mi elección fue correcta, pero
Hay que ver, porque en el ejercicio me pide que calcule el delta B, o sea, el delta E, no simplemente el delta E cerito, no simplemente el delta E estándar. Me pide el delta E. En el ejercicio anterior que habíamos planteado, todas estas concentraciones valían 1, con lo cual este término era 0. Entonces el delta E era igual al delta E cerito, pero ahora no pasa lo mismo. Entonces, a ver cuánto nos da el delta E. Para calcular el delta E hay que aplicar esta fórmula. Es la fórmula que planteamos en la teórica. Acá, ¿ven? Voy a hacer más. Esto. Es esta fórmula. Entonces ahora nosotros vamos hacia eso, ¿no? Entonces, ¿cuál será el delta E? Acuérdense, delta E es el delta B que nos indica en el enunciado. Bueno, el delta E es el delta E estándar más todo esto. El delta E estándar lo acabé de calcular, lo calculé recién. Primero tuve que calcular el delta E estándar. Y ahora tengo que calcular todo este otro término de la reacción, perdón, de la ecuación. Entonces, R es la constante de los gases ideales. Bueno, la voy a indicar en joules, es este valor. Bueno, siempre es el mismo. Temperatura, no me dicen nada cuál es la temperatura. Bueno, voy a suponer que la temperatura es de 25 grados Celsius, así que en Kelvin me queda 298 Kelvin. Número de electrones, y acá va a ir un número 2. ¿Por qué? Porque fíjense que se están intercambiando 2 electrones. ¿Está bien? Fíjense que para calcular el delta E estándar no hacía falta, digamos, reconocer el número de electrones que se estaban intercambiando, ¿no? Siempre lo calculaba de la misma manera, pero para calcular el delta E, en esta fórmula, sí aparece el número de electrones que se están intercambiando, que son 2. ¿Entienden eso, no, chicos? Sí, profe. La constante de Faraday. Faraday es el mismo Faraday de siempre, ¿no? El Faraday este que yo les conté, que hizo tantos aportes a las leyes de la electricidad, que descubrió la carga a un mol de electrones, que es precisamente esta, la constante que hoy llamamos constante de Faraday, es decir, alrededor de 96.500 coulomb por mol, y es el mismo que acuñó el término de ion, digamos, que en griego quiere decir viajero. O sea, fíjense todos los aportes y muchos más que ha hecho este personaje tan brillante que fue Faraday, ¿no? Bueno, más allá de esta digresión, sigo con la fórmula, ¿no? Por logaritmo natural de este cociente. Entonces, en este cociente, ¿qué vamos a indicar? Bueno, acá tenemos las dos reacciones como las hemos planteado. Entonces, acá arriba vamos a indicar, digamos, lo que en estas reacciones está del lado de los reactivos. Y acá abajo lo que quedó del lado de los productos. O sea, estas son las formas. Fíjense, acá está el acetaldehído y el NADH+, y acá abajo está el etanol y el NAD+. Bien. ¿Se entiende, chicos, lo que planteé en la fórmula?
Bien. Bueno. Entonces, ahora resuelvo toda esta cuenta y nos da un delta E de 0,182 volts. Este es el delta E, o sea, la resolución de toda esta cuenta es 0,182 volts. Esta es la respuesta. Entonces, este delta E me dio mayor que 0. Entonces, como me dio mayor que 0, por esta relación que nosotros que nosotros ya planteamos, el delta G es menor que 0. O sea, la diferencia de energía libre es negativa. O sea, con lo cual el proceso es espontáneo, es exergónico. Entonces, este planteo que nosotros hicimos estaba bien. Esta es la oxidación, esta es la reducción. Estuvo bien planteado con estas concentraciones, digamos, del ejercicio que se plantea en el enunciado. O sea, estaba bien el planteo porque el proceso es espontáneo. ¿Se entendió, chicos? Este es un ejercicio largo porque, digamos, primero tienen que calcular el delta E cerito y después el delta E. Pero bueno, eso pasa en este ejercicio, que es complicado por eso, pero fíjense que en este otro, el que planteamos antes, es mucho más sencillo porque se soluciona calculando simplemente el delta E estándar. O sea, cuando uno supone que las concentraciones de todos los reactivos y de todos los productos son 1, son unitarias, bueno, entonces el delta E es igual al delta E estándar, ¿no? Profe, ¿por qué el Z-aldehído vale 10 y el NADH también 10? Mirá, lo que pasa es que no es que valen 10 exactamente. Te plantean esta relación. Te dicen así: calcule el delta E, que es el delta E, para que la reacción sea espontánea, considerando que la concentración de etanol y de NADMAD es la 10ª parte de acetaldehído y NADH. Entonces, acetaldehído y NADH le decimos que es 10 y etanol y NADMAD le decimos que es 1. Sí. La relación te va a quedar la misma, valga el valor que valga. ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí. Gracias. Nada. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo? Igual este era un ejercicio complejo, por eso lo dejé para el final. Bueno, ¿podemos ir entonces al ejercicio de hoy? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cuál va a ser el ejercicio de hoy. Yo ya voy a copiar el link para que lo puedan hacer. Y acá en el chat, ¿ven? Acá copio. Ahí está. A través de este link pueden entrar. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de hoy?